Ok, solo me confirman, por favor, si me escuchan y así comenzamos. Sí se le escucha. Gracias, Carlos. Ok. Bueno, muchachos, buenas tardes. Gracias por conectarse desde temprano. A quienes ya están aquí, pues bienvenidos nuevamente. Adelante, adelante. Pues no sé cómo está la lluvia ahorita aquí, creo que no está lloviendo, ¿verdad? Se ve el cielo medio nublado, pero al menos nos ha dado tregua. Ya el volcán ya se logra ver. Así que vamos a comenzar. Volvemos a la rutina nuevamente. Buenas tardes, bienvenidos. Y bueno, no sé si a los que vienen ahorita o están conectados, algunos, buenas por primera vez. Primera clase. Ok, pero sí está inscrito ya en el aula virtual y en el WhatsApp. Ok. ¿Alguien más, por ejemplo, en línea, que sea primera vez que se conecta? Ahí lo leo o levanta la mano y activa el audio. También recordarles a quienes se están conectando en línea, ponga su nombre y su número de carnet para tomar su asistencia. Hola, Brisaida, ¿primera vez usted también? Sí, es primera clase. Ok, bien. Entonces, Brisaida y su nombre, perdón. René. René y Brisaida son dos que vienen por primera vez a clase. Ok. Por estos casos, no sé si ustedes han inscrito en el periodo extraordinario o no pudieron venir por algún motivo la primera clase. Por eso ahorita no vamos a trabajar en actividades grupales o de tareas. ¿Por qué razón? Porque ahorita estamos en periodo extraordinario de inscripción de materias. Bueno, adelante. Entonces, puede haber que de repente alguien se agregue todavía la otra semana y no pudo haber venido hoy. ¿Necesitan luz? ¿O así está bien? Ok. Entonces, si alguien, por ejemplo, se inscribe y viene el jueves de la otra semana, ya tuviéramos un trabajo en grupo o una tarea, habría que ver cómo logramos encajar a esa persona. Y con los grupos ya es bien difícil, porque hagamos cuenta y caso que les dijera, miren, el próximo jueves vamos a traer una tarea de los tipos de conocimiento, un decir. Y la persona viene, adelante, buenas tardes, y no tiene grupo, no la podemos agregar al grupo porque me imagino que ustedes ya van a tener avanzado el trabajo. Entonces es como que esperarse un poquito para nivelarse para quienes vayan incorporándose. Así que por ahora vamos a esperarnos. Hay otra cuestión que, hola, buenas, que por cuestiones como ustedes saben, hoy ha cambiado la modalidad de hacerlo virtual, de estar presencial. Hay cosas que tenemos que adecuarnos también nosotros. En mi caso, yo no me siento a gusto poner mi computadora, ponerles el cañón y estar solo sentado y platicando. Siento que es como que no me voy a mover de ahí. Lo veo como una limitante, al menos yo. Porque he visto otros compañeros que no critican su trabajo, pero se sientan. Es su forma de ellos sentirse cómodos. Ahora, el punto es que sí me pasó con la sugerencia que me hizo su compañera, que a veces como ando el teléfono en la mano y estoy platicando con ustedes, a veces se me va la onda y no veo el chat de que alguien opina o levanta la mano. O lo que pueden hacer en el caso, quienes están en línea, active su micrófono y diga, quiero opinar y yo lo voy a escuchar. Y así ya le cedo la palabra y me puedo quedar callado por si en algún momento pues no me fijo en el chat. Entonces, hay la dificultad que les quería comentar es que por el momento no he probado traer una bocina, por ejemplo, para reproducir un audio de algún video complementario a lo que estemos viendo, porque en línea sí sé que al poner YouTube les va a salir a ellos. Pero para evitar, por ejemplo, un feedback o algo, ya sea con mi micrófono o algo, no he hecho las pruebas para poner el video para todos. Porque sí se puede de YouTube y así al ponerlo, les reproduce a ellos. Ay, me voy a poner a trastear y a ver si no me da ningún tipo de dificultad, ya podemos tener otro soporte más y no estarlos durmiendo la hora y media solo hablar y hablar. Porque de repente, con lo que vamos compartiendo entre nosotros, también puede avanzar un poco el tiempo. Bueno, aunque nosotros nos vemos hasta el jueves, supongo que ustedes desde el lunes ya vienen recibiendo diferentes clases. Las vacaciones pasaron tan rápido que es así como les decía, el meme de uno cierra el sol y de repente ya era domingo.
Ya mañana a trabajar, decía la gente otra vez. Y realmente es rico deshacerse de algunas obligaciones, pero el tiempo pasa tan rápido. Y uno dice, puya, hay gente que como ustedes comentaban en el grupo, en el otro de WhatsApp, que algunos sí, ni modo, no tuvieron vacación, parte de la responsabilidad, ni modo, pero hay otros que sí la tuvieron. En mi caso realmente no me gusta salir mucho en las vacaciones porque los lugares están llenos. Ir a la playa no es a gusto, pues. Peor en piscinas, ¿verdad? Como yo les digo vulgarmente, perdón, a bañarse en miados ajenos, entre tanta gente que anda. Y a veces los niños no tienen ni cuidado en eso, es comprensible, perdón. Pero hay gente que no tiene ese tacto de ver el bien común de todo. Todo lleno, todo más caro. No sé, creo que les compartí un video en las ruedas, ¿verdad? La aglomeración que ni caminar se podía. No sé si las ruedas estaban caras, pues, o sea, pero es parte de la diversión y quitarse el estrés no está mal. Entonces, creo yo que sirve de algo, pero ni modo. Ahora, si vemos calendario, la única vacación que nos viene es el 15 de septiembre y casualmente jueves. Así que les pueden brillar los ojos y decir no vamos a venir. Tienen una suerte que el jueves les cayó ese día. No sé, creo que el Día de los Muertos creo que es viernes, creo, no me acuerdo. Pero creo que aparte de eso ya no hay otro que suspenda actividades, ya casi que estamos en Navidad. Si bien no es cierto, ya entramos a octubre, ya casi que el ciclo va a ir de bajada. O sea, es casi solo esta parte de septiembre, agosto, septiembre, y de ahí vamos de bajada. Rapidito en ese punto. ¿Perdón? Sí, en el segundo registro creo que es el punto donde ya uno empieza, como dice aquella expresión, el crujir, y el llorar y el crujir de dientes, ¿verdad? Porque haciendo los cálculos, pero es como les decía la primera clase, depende de ustedes cómo se han ido manejando en el punto de sus tareas, desempeño en la materia o en el ciclo en general, pues, porque yo les decía, hay materias que sí requieren más que otras y de ahí, y uno dice, pero es que esta es más fácil. Es cierto, entonces hay que meterle un poco más de empeño a la yuca, pues, porque ahí es donde uno va a ver que la va librando. Pero a veces le metemos más empeño a la más fácil para sacar 10 y la otra la descuidan y van 600. Cuando es a la otra que le deberían de meter un poco más de importancia. Así que ni modo, las vacaciones ya pasaron, volvemos a la rutina de siempre, tráfico, lluvia y todo eso. Bueno, ya empezó a llover, esperemos que no dure mucho. Otro punto, pues lo que les recordaba, el retiro, adición y cambio de sección es a partir de la próxima semana. Lo que hablábamos aquí con sus compañeros antes de ponernos en línea era que hay muchos factores que pueden determinar la elección de su horario, pues el trabajo, donde viven, conectividad. Tenemos la ventaja que más allá de los contratiempos que podamos tener, hola, buenas tardes, podemos conectarnos. Y si no fuera así, imagínense una lluvia y todo el rollo. Eso es lo bonito del ciclo 02, la lluvia, los contratiempos que conlleva. Y sabiendo que hoy en día 10 minutos llueve y nos volvemos Venecia, nos volvemos un lugar turístico. Imagínense el martes todo el caos que hubo, porque el martes sí llovió con todo. Árboles caídos, inundaciones, vi que algunos de ustedes se quedaron aquí a oscuras en la universidad. Fue bonito ese momento. Así que ahí ustedes tienen esa chance de todavía cambiarse de sección, retirar o agregar alguna otra materia, dependiendo si agregaron solo 4 y les permite la inscripción, mientras no le choque el horario, pues eso. Creo que es lo más importante a resaltar. Vamos a comenzar y nos quedábamos, me voy a ir un poco para atrás, en las percepciones que podíamos tener, hablábamos de ello, ¿verdad? De cómo, por ejemplo, yo como sujeto me involucro con el objeto de qué voy a formar o de qué voy a adquirir el conocimiento, lo decíamos, y a partir de tener el objeto me involucraba con él y después de involucrarme me dejaba la experiencia o qué poder el abono sobre eso. Es decir, yo soy el sujeto, veo algo, me involucro con él en la operación cognitiva, empiezo a convivir, a interactuar con ese fenómeno y después de ello, decíamos, me deja la huella psíquica, es decir, ¿qué me deja de aprendizaje, de experiencia o de lección, todo eso? Entonces, empezamos a preguntar y decíamos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál era la elección para un teléfono? Son percepciones diferentes. O alguien decía el almacenamiento, otro la cámara, la batería,
En fin, ustedes empezaron a decir muchos factores de ello. Después preguntamos sobre esto, muchos decían pérdida de tiempo, ridiculeces, pero decíamos también el otro factor, que si uno sabe crear un buen contenido, la herramienta puede ser de mucho provecho. De repente no es tanto para perder el tiempo. Va, imagínense el famoso Luisito Comunica, con unos videos así, todo lo que ha hecho él hasta ahora y todo lo que maneja, es el doblaje de cine, su restaurante, su compañía, y empezó haciendo videos. ¿Qué quiere decir eso? Que ha aprovechado los beneficios que le ha dado la herramienta y obviamente tener esa capacidad de poder ir evolucionando y experimentando cosas nuevas. Y aunque digamos que las redes sociales solo es para estar bailando, pero hay gente que vive de eso. El problema es eso, el uso. Decíamos en el amor, pues, las percepciones que podíamos recibir. Que decíamos, el amor, si éramos melosos o pudiéramos ser simples, pero termina siendo amor. Porque alguien puede decir, mi amorcito, te amo, te adoro, son lo más lindo de mi vida, te amo. ¿Será el mismo sentimiento? A pesar de que no le agregó tanto, ¿qué decir? Tanto esmero al decirlo, tanta emoción. Pero ¿sienten ustedes que hay una diferencia en decirlo así simplemente te amo, decir te amo, mi amor y todo eso? ¿Creen una diferencia de expresar el amor? ¿O creen que sí de verdad es como que no siento nada o no siente nada de esa persona? Porque hay gente que dice, es que mira cómo te tratas, todo simple, no es detallista. Pero es que hay gente más fría que otra. El hecho de que alguien le regale un ramo de flores a una señorita está bien, perfecto. Y hay otros que quizás sienten que no es esa la forma de poder representar el amor, sino que en comida, en ponerle más atención a la persona, en fin. Entonces, a lo que llegamos a la conclusión de todo esto es que los conceptos o las ideas van variando de acuerdo a nuestras percepciones, a la experiencia que vamos teniendo al involucrarnos con todo ello, ¿verdad? Y el pensamiento es distinto y entre la diversidad de muchas cosas todo va cambiando. Entonces, entre los diferentes tipos de conocimiento que podamos ir adquiriendo, llegamos a los primeros que son los conocimientos teóricos, que dice que estos son aquellos que provienen de una interpretación de la realidad, de experiencias de terceros o indirectamente a través de mediaciones conceptuales como libros, documentos, explicaciones, en fin. Mencionábamos el efecto de poder leer un libro sobre alguna problemática. Por ejemplo, de superación personal, algún problema de, ¿qué podemos decir? De inteligencia emocional o cuestiones de ese tipo, pero también entender que los factores determinan una variante de acuerdo a la persona. Porque podemos decir, alguien se siente solo, pero puede ser soledad porque no tiene a sus padres, otros porque quizá obviamente vive solo como tal, o, bueno, adelante, no tiene pareja, y quizá hay gente que centra una vida con pareja que es su centro de vida y otros que no. Al menos yo puedo decir en mi caso, yo disfruto estar solo en algunos momentos, pero sí a veces uno necesita estar rodeado de gente también, porque cuando uno está solo se siente más libre, relajado, pero también hay momentos de interacción que lo necesitamos. Ahora, ¿cómo superar algunos problemas con todo esto que hoy en día se han inventado? No sé si es cierto o no, o puede ser algo mental que nosotros vamos desarrollando con los ataques de ansiedad y todo eso. Hoy en día se ha puesto muy de moda todo eso. No es malo, es algo normal, pero ¿cómo nosotros poder canalizar toda esa energía y evitar que se convierta en algo negativo para nosotros? Es cierto, me puedo sentir desesperado, agobiado, pero ¿qué tanto yo puedo hacer también para salir de ese tipo de situaciones? Ahora imagínense estar hablando con alguien que quiera suicidarse, por ejemplo. ¿Cómo hacerle cambiar de parecer en ese momento? Y hay libros que no pueden decir, no, pero hay que tratarlos de una manera. Mucha paja puede tener el libro, pero a veces las cosas se tornan de un punto diferente a la percepción de cada uno. Entonces, es bien difícil a veces que con los libros que vayamos viendo la experiencia de otros, sí, a algunos les sirva y a otros no. O algún libro en general, pues aprendiendo sobre algún concepto, tema o algo. Pero volvemos a lo mismo, que uno cuando escribe algo, lo decíamos, o es como hacer una presentación,
uno lo hace con base a cómo uno lo entiende y lo puede explicar. Por ejemplo, si yo le dijera a alguno de ustedes, explíqueme la presentación, puede ser algo simple, pero quizá algunos conceptos o ideas no los va a manejar porque no entiende la línea que uno puede llevar pensada al momento de dar una clase, o cómo ejemplificarlo y todo eso, a pesar de que con un conocimiento teórico, experiencia o libros como tal, o procedimientos, vayamos aprendiendo. Llegamos al punto. Y preguntábamos, quiero ver si estoy grabando antes de que se me olvide. Sí, estoy grabando. Por ejemplo, cuando tenemos o compramos algo, ¿cuántos aquí leen el manual? No sé si lo pregunté la clase anterior, pero va, cuando compramos algo, ¿quién lee el manual? Se da la tarea de revisar funciones, botones, o simplemente lo que Dios quiere y ahí me voy. Aunque hay cosas que lo van dirigiendo a uno en cuestión de lógica, pues, pero hay cosas que de repente hay gente que se toma la tarea de empezar a leer el manual ante eso. Entonces, ¿hay alguien aquí que lee los manuales, por ejemplo? ¿O a la voluntad del Señor? Creo que la mayoría lo hacemos así. A la voluntad del Señor y que sea lo que Dios quiera. Pero también pasa otra cosa, que hay gente que dice, ahorita estoy leyendo Jonathan, sí, Jonathan, si usted es primera vez que se conecta, tenemos un grupo de WhatsApp como canal de comunicación todavía. Si está inscrito desde un principio del ciclo, tiene que revisar su correo institucional. Muchas veces les cae en el spam y por esas razones que a veces no les cae en la bandeja principal. Así que puede revisar ahí que iba el enlace para que se pueda unir. Si quienes no lo han hecho, de igual forma, pues escríbanme, si no lo encuentran, escríbanme al correo institucional y yo les mando el enlace para que se conecten directamente. Entonces, imagínense, yo conozco a alguien que ha dejado el examen teórico para la licencia 3 veces. Y yo digo, 3 veces. Sí, creo yo, para los que tenemos licencia y hemos hecho esto, el examen teórico es más de lógica en algunos sentidos. ¿Va? Si estamos en un área urbana, la velocidad va a ser 80, 60 o 40. Por lógica, pues uno va a entender que en una zona urbanizada hay que frenar o ir un poco más lento. Pues. O al momento de cruzar a tal cosa, y 3 veces lo ha reprobado. Una de dos, o le vale o él se bloquea quizá al momento de, quizá ya fracasó una vez y ahí está, híjole, y ahí anda manejando con la licencia de Dios, sin nada. Así que, a ver, en algún momento se lo van a terminar enchuchando al pobre, ¿va? Y como una vez me dijo un policía, mire, es mejor a veces estas cuestiones que ir a traer su carrito a Changayo, me dice. Ya saben a qué me refiero, ¿va? Pues sí, menos mal que andaba hambre, ¿sabes? El policía. Y yo de pasmado que me eché el cruce indebido, pues, porque estaba la gran señal ahí, no cruzar a la izquierda, cuando vienen en el cementerio general para incorporarse al Venezuela. Hay que irse a la otra cuadra de los Panes Coyo y hacer el otro giro. Viene el pasmado y cruzó, y en la otra esquina estaba el policía. En la misma, vaya. Y en lo mismo, mire, caballero, ¿usted sabe por qué lo estoy deteniendo? Sí, conoce el reglamento de tránsito, que incluso indebido, sí, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Ya cuando me dijo, vaya, dije, no, pues, usted termine, le digo, al final, usted ha visto mi falta, yo la reconozco, bueno, podemos ver algún arreglo, me dice, sí. Si usted quiere, le digo, no hay ningún problema. Sí, es que mire, usted bien sabe, pues le tengo que poner la esquela de 5714 y todo eso, y empieza, va. Y aquel haciéndose el rogado también. Es lo más chistoso. Sí, en serio. Imagínense si hubiera sido otra cosa más grave, lo mejor se le llevan su carrito a Changayo, lo va a traer en pedazos. Bueno, ¿y de cuánto estamos hablando? Le digo, lo que usted quiera, me dice. Y empecé, ¿qué tanto es lo que usted quiera? 5 pesos muy tacaño, 10 más o menos, 20 es mucho. 15 ando, cabal. No sé si le sirve 15. El bayunco me dice, permítame, voy a ir a preguntarle al jefe en la patrulla. Y haciéndose va. Sí, me dice. Bueno,
Bueno, no hay ningún problema, dejémoslo así, hoy solo saques el dinero y lo tire en el baúl. Váyale. Y él, haciendo como que estaba rezando, que le vaya bien, me dice, muchas gracias, lo vamos a esperar que usted se vaya primero. Imagínense, sé que no fue algo correcto, pero una vez en el pensamiento dice, pues madre, 57, 14, 15 pesos, uno ya lo piensa, aunque yo sé que es una actitud o una acción indebida y que no debería de suceder. Entonces es como que en la experiencia es como que ya me quedo ni modo, tenés que irte hasta la siguiente cuadra. Me involucré en el hecho, como les estaba diciendo, yo como sujeto me involucré y la consecuencia fue haber cruzado ahí. Y yo como digo, cuando a veces son las esquelas, ¿por qué no anda de suerte? Hay unos que andan hasta bolos y nunca les pasa nada. Yo conozco a alguien que dice que bolo maneja mejor, no me le digo, perdón la expresión, ¿cómo vas a creer que vas a manejar bien si andas viendo en 3D y se te mueve el... No, yo manejo más centrado, mes. Bueno, y hasta la fecha no le ha pasado nada. Y eso que lo he visto reventado y que se ha subido al carro así. Pero ahí él se la juega a andar manejando de esa manera. A pesar de que el reglamento de tránsito me puede decir no hacerlo. Y eso implica así, va, a Bartocha un ratito, carro en Changayo, la licencia se la cancelan y toda la onda. Entonces, hay cosas que de repente tenemos la teoría, pero nos sirve para bien o para mal, o que tanto nosotros podemos investigar. En este punto de conocimientos empíricos, se trata de aquellos que obtenemos directamente a partir de nuestra vivencia y lo que podemos recordar o compartir sobre ellos. Es eso, va, lo que decíamos. El cielo está quebradizo y la gente va a temblar. Un amigo un día de estos me dice, quizás va a haber terremoto. ¿Por qué? Es que está haciendo, no me acuerdo si me dijo de lluvia o está haciendo un gran calor. ¿Y qué tiene que ver eso? Le digo. No sé, me dice, suele pasar eso. Todos los días temblar, así con el gran calor que tenemos acá en el país. Pero hay cosas que la gente ha ido probando, experimentando y cree tener la razón sobre ello y así lo va compartiendo. O también suele pasar de que en alguna, ¿qué les puedo decir? Desempeño, algún cargo, no hemos tenido la facultad que me certifique, por ejemplo, un título, un diploma o algo, pero he aprendido todo lo necesario para poder dominar un área. Eso también entra como un conocimiento empírico, que he ido aprendiendo a través de cosas teóricas, videos que me expliquen, entender un fenómeno, entender una problemática, entender un tema, y eso me ayuda también a tener cierto dominio de las cosas y a poder tener la habilidad de explicarlo. Eso también puede darse. Y creo que lo mencionábamos, buenas tardes, adelante, y lo explicábamos. ¿Cuánta gente hoy en día en los medios de comunicación principalmente que no han estudiado comunicaciones como tal, que son arquitectos, que son abogados, y ahí están desempeñando un cargo en el medio, ya sea como narradores deportivos, o los que manejan las entrevistas, o conductores de algún programa, pero con el tiempo fueron desarrollando esa habilidad y se les dio chance. No es que sea malo, pero uno a veces dice, el problema hoy en día es la saturación que tienen todas las carreras en el mundo laboral. O sea, no desmerito ninguna, pero ¿cuántos salen de licenciados en comunicaciones? ¿Cuántos salen de derecho? ¿Cuántos salen de administración de empresa? ¿Qué puede ayudarnos hoy en día en el trabajo? Uno, ni modo, el cuello. Es una de las cosas que lastimosamente se da en muchos lugares. Y la otra, si no es tanto el cuello, la habilidad y el valor agregado que nosotros podamos tener. Pero hoy en día aplicamos para un trabajo y a veces lo quieren para 3, 4 plazas más. Es decir, si hablamos en el área de comunicaciones, auxiliar de comunicaciones tiene que ser fotógrafo, editor de videos, editor de fotografía, tiene que ser maestro de ceremonia, tiene que manejar las redes sociales, o sea, community manager. Pues madre, son 4 o 5 cargos en uno solo. Pero las empresas lo hacen hasta cierto punto para ahorrar dinero y no contratar más gente. Y topar a uno con tantas cosas y le pagan 400 pesos. Bueno o malo, pues quién sabe, recuerdan las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente esa persona, al no tener habilidades en algo, pero la experiencia nos va ayudando.
y lo hemos ido aprendiendo con una forma de práctica, prueba y error, de forma empírica, y al final podemos ir logrando esa destreza para hacer algo. Que vamos aprendiéndolo, lo vamos absorbiendo, y eso a nosotros nos ayuda a poder desarrollarlo y que ir aprendiendo. Otra forma es también los conocimientos prácticos. Si yo leo algo y lo voy a aprender desarrollando lo que veo. Como dice, se trata de obtener un fin o realizar una acción concreta. A veces nos ayuda a modelar nuestra conducta y estos se aplican y se adquieren cuando son llevados a la práctica. ¿Cómo podemos verlo? A veces cuando vemos un video tutorial sobre algo. Es cierto, a uno le salió y uno empieza a probar y aprieta tal botón y no le sale. E insiste, hasta que el fin. Imagínense, decíamos, los que estudian medicina, cómo van adquiriendo esa habilidad de poder reconocer los síntomas de la gente viendo tanto paciente. Pero han tenido una base teórica que les haga decir, por ejemplo, qué tipo de medicinas le pueden recetar, de acuerdo a los padecimientos que pueda tener alguien. Segundo, somos alérgicos a veces a algunos tipos de medicamentos, no nos podemos a veces recetar algo, pero tenemos una cosa en nuestro país y creo que en muchos lugares, que nos autorrecetamos las cosas. ¿Ves? Como que me duele la cabeza, una aspirina, un acetaminofén o una ibuprofeno, y saben que el ibuprofeno es una bomba para los riñones. Hay gente que la agarra como que es dulce, y a veces en la misma creencia de que a mí me ayuda, pero nos podemos estar fregando de otra forma. Entonces, también adquirimos eso viendo o leyendo algo, teniendo un tutorial, un video, leyendo teorías sobre algo, y lo desempeñamos y podemos desarrollar eso. Ahora, ¿qué tanto nosotros podemos tener la habilidad de poderlo sostener o no? O de manejarlo a tener un buen dominio de ello, dependerá de la base teórica que podamos ir teniendo. ¿Por qué razón? Porque entre yo más leo, más domino algo, voy a tener la capacidad de poderlo explicar, pero también en el punto práctico puedo darme cuenta cómo van a ir variando los fenómenos en algún sentido. Porque no puedo hablar solo de decir, miren, si ustedes comen en la noche no van a poder dormir. Esa es una teoría, por decirlo. Pero yo tengo que explicar a través de la teoría qué es el fenómeno que me provoca llenura o pesadez estomacal, en fin. Y ni modo, tuve que experimentarlo para yo poder decirlo, pero leer también algo que me determine el porqué de ello. Entonces, por eso dice, los conocimientos al final se pueden adquirir de diferentes áreas, ya sea religiosos, en el aspecto de medicina, aspectos musicales, cualquiera. Y de esta manera se pueden adquirir de manera formal e informal. Imagínense en la percepción de la gente. Creo que es lo que viene ahorita, cabal. Pero aquí, en este punto, son tantas cosas que podemos ir conociendo, manejando, y que podemos ir explicando para ello. Les decía a los estudiantes en la mañana, por ejemplo, si hablamos de cuestiones musicales, la gente cuando escucha, por ejemplo, hablar de rock, la gente dice, uy, el diablo. Y ya satanizan las cosas, y uno ya se centra que oír música rock es del diablo. Y la gente a veces solo escucha, ya no, ahí están invocando al diablo. Y digo yo, es la primera impresión que nos da, pero la gente se dará la tarea de buscar lo que dice una canción. Uy, perdón. Ahí, o quieren estar en las tinieblas. Ustedes díganme. Tinieblas. ¿Lado oscuro o con luz? Ustedes díganme, si no le... Ok. Entonces, en cuestiones de música, ya le digo a la gente, escucha rock. Mi mamá es una, yo les contaba eso a los estudiantes. Tenía varias camisas de banda, hoy ni modo, por cuestiones obvias, ya no me quedan. Entonces, es como que hubo un día que, bueno, voy a empezar a ver qué ropa ya no me queda, pero decía yo, las de banda es bien difícil regalarlas porque quizá la gente no mucho. Entonces, es como que
Dejé aparte unas de bandas, ya la otra ropa que no estuviera tan desgastada ni tan colador de horchata, ya la fui separando. Al menos alguien que esté bien frondoso le va a quedar. El punto es que mi mamá, ¿y esas camisas de brujería? Me dice, ¿qué las vas a hacer? ¿Cuáles? Esas negras que tenés ahí. Y yo me puse a reír, va. Y le digo, ¿qué te hace pensar que son de brujería? Le digo, es que mira las imágenes que son y que no sé qué. Y uno, vamos a la simple impresión, pero uno puede decir, uno escucha, digo yo, va, que así debe ser en el entendido, música con la que uno se identifique, por ejemplo, y le gusta. Digo yo, no vamos a escuchar algo que es solo por el ritmo y porque decíamos en la mañana, imagínense escuchar Bad Bunny. Eso, el bebito, fiu, fiu, pero Bad Bunny como tal. Hoy en día está eso de los derechos de la mujer, que está muy bueno, que declaren así cosas que maltratos o cosas por el estilo, pero me piden respeto. ¿Su nombre, perdón? Gaby. Vaya, Gaby. Ok. ¿Perdón? Gaby, pues sí, pues sí. Estamos tan lejos que no nos entendemos. Gaby. Va. Yo entiendo que Gaby puede ver mal que le diga mamacita en la calle. Hombre vulgar y todo el rollo. Lo entiendo perfectamente. Pero ella me exige respeto, por ejemplo, pero escucha Bad Bunny o reggaetón. Y la canción le dice que solo es para el acostón, que para el arrimón y que para allá. Entonces, ¿en qué estamos? Me exige respeto por este lado, pero deliberadamente permite aquí con la música que le falten el respeto. Eso puede ser, pero eso ya otras cuestiones, pues. A veces dicen, va, carro mata, no. Bueno, sí, carro mata carita, o mañas también, creo que algo así son los algo así, no me acuerdo. Pero dejemos de lado esas perspectivas, sino más bien ese punto de respeto por un lado y en el otro, que te voy a dar y que te gusta así, y hasta aplauden. Y hasta todavía dicen, mi canción. Entonces digo yo, ¿en qué punto pedimos equilibrio en algo y a la misma vez nos damos una cachetada contradiciendo? Y es algo tan simple en decir, respeto a la mujer, pues yo soy alguien que digo, nos venimos de una mujer porque tenemos a nuestra madre, nos ha criado nuestra mamá, nuestra abuela, tenemos un respeto hacia ella, y digo yo, pueden haber enojos, al menos desde mi perspectiva, ya con una pareja como tal, pueden haber problemas, discusiones, pero ya llegar al punto de golpearla, creo que ya, al menos eso no se me cruza por la mente a mí. Sí, discusiones, creo que a todos nos ha pasado, y diferencias, pero ya decir, te voy a reventarla, creo que ya no. Hay gente que es loca. Y vemos en la calle que a veces por quitarle la vieja o los desmadres que hay, va. Y yo, perdón la expresión, creo, no sé si se lo dije en la primera clase, pero yo catalogo San Salvador así como lo vi una vez en Facebook, ciudad de vergue. Es que aquí pasa de todo. Cada día se dan en la madre unos buceros, unos camioneros, no puede haber un concierto porque hay un desmadre, no puede haber una manifestación porque hay desmadre, no puede haber una venta de algo porque hay desmadre. Siempre aquí pasa algo que la gente termina arruinando todo. Pero, sí, por eso les digo, creo que ese término que suena pesado y vulgar, pero ciudad de verga nos queda al toque, por el tipo de sociedad que somos. Entonces, hay tantos factores que yo puedo ver y en diferentes ámbitos que uno a veces puede determinar ciertos criterios de valor y a la misma vez cómo manejar ciertas temáticas ante eso. Entonces, viendo las diferentes áreas que podamos tener, llegamos al punto de cómo los adquirimos. En este caso dice que es a través de la intuición, donde estamos frente a una situación inédita que de repente no hemos experimentado, pero obtenemos conocimiento a través de la comprensión empírica e inmediata. Yo les decía esto, a mí no me gusta la música de Bad Bunny, pero en vacaciones fui a ver la película donde sale Bad Bunny. No la fui a ver por Bad Bunny, es la Bullet Train, o Tren Bala. El Tren Bala, exacto. Vi el tráiler, me llamó la atención, no necesariamente solo por él, pero les decía a los estudiantes que vi una publicación del cine haciéndole promoción a la película y ya como, ya se arruinó la película, es porque salía Bad Bunny. Pero ahí podemos ver muchas cosas. En cuestión de economía o de gancho, al cine o a la productora como tal le interesa poner la imagen de él.
Y realmente, no sé si ya la vieron, pero la película no es mala. Ya cuando yo la vi y todo el rollo, era más de lo que esperaba. Realmente tampoco es que uno diga, wow, inolvidable, pero la verdad que la película cumple. No sé si alguien también que está conectado ya la vio, pero sí, al menos en mi caso puedo decir, véanla, para lo que sale Bad Bunny es suficiente, si fuera el caso. Pero como la película se centra en otra cosa, pues algo que pasa en un viaje de tren y ahí pasan tantas cosas, que en todo eso aparece Bad Bunny. Entonces, uno puede decir, no, hombre, sale ese baboso, no va a servir. Y es la intuición o la primera impresión que nos da de las cosas. En algo tan simple como una película y solo por un personaje pensamos que lo demás ya no sirve. Y así nos pasa en muchas cuestiones. Es decir, por ejemplo, aunque lo podemos comprobar, consumir producto de otro país porque el de aquí no mucho. Y es bien irónico comprar camisas. A mí ya me ha pasado a camisetas o ropa interior que las compro allá en Estados Unidos, made in El Salvador. Y entonces uno dice, bueno, qué pasmado, ¿va? Porque al final aquí sale como a $6 y ya se las meten a $20. Es lo más triste e irónico de todo. Porque sí, eso pasa como el café, por ejemplo. Ustedes saben que el producto así, todo lo mejor lo mandan pues a otros países. Y a nosotros nos dan el bagazo. Nosotros somos felices con el sobrecito de Musung. Hay otra gente que quizás le mandan un mejor café. Entonces, en esos puntos, a veces lo mejor es esto porque viene de tal país y a veces no sabemos qué producto va. O como decir, la intuición que le da a la gente y no critico porque igual yo lo he consumido más de alguna vez. Es decir, ir a Starbucks es sentido de calidad. Hay gente que puede decir, no, va, muy caro, mejor prefiero, qué sé yo, el Coffee Cup o un café cualquiera. O sea, es la percepción que uno puede ir bien. La intuición de decir, me va a ir bien o me va a ir mal, también tenemos, como dicen, ese sexto sentido, o como dicen en las señoritas, la intuición femenina de saber si le va a ir bien o no. Pero uno ya puede ir a veces previendo. Es como que dijéramos, va a llover, nos va a llevar Judas hoy. Pero si se dan cuenta, ha llovido poco o nada, al menos aquí. Y creo yo que así como está, no habría ningún inconveniente al momento de salir de la clase por ahora. Porque creo que ya dejó de llover. Va, entonces es como que la intuición es decir, esperemos y confiemos, ¿verdad? O si no, ya valimos. Pero todavía tenemos chance. Creo que al salir queda algo de claridad. Entonces, en la experiencia es cuando hemos vivido una situación y ocurre nuevamente, ahí ya adquirimos esa experiencia y nos aplica a situaciones futuras, ya como prever algo, ¿verdad? Ya nos dimos en la boca en un sentido, es como que ya no evitarlo, y si cayó otra vez en lo mismo, ya es porque ni la vida lo quiere. Porque saben que ciertas cosas, es como que le dijera, va, lo del cruce y la famosa infracción, ¿va? Y lo vuelvo a hacer de pasmada y me volviera a salir en los policías, o lastimosamente en otras situaciones. Perdón. A ver, ¿qué tal? Hasta luego. Hola, amiguitos. Vamos a hacer una infracción en clase. Vamos a ver que si me encuentro o no un policía. Imagínense todo eso. Y el punto es que con la experiencia pueden ser de muchas situaciones, pero ya podemos decir si es buena o mala, y también con eso nos pueden dar la habilidad o la, qué sé yo, la oportunidad más bien de poder compartir eso con la gente. Es como que dijéramos algo tan simple, mire, tener relaciones sin protección, eso puede ser enfermedades y un embarazo no deseado. Salió embarazada lastimosamente a alguien, vaya, una vez, y después sale otra vez embarazada. Y bendición de otros santos, lo peor. Entonces es como que, puya, va, tuviste una experiencia lastimosamente mala, que inconvenientemente el problema es que no pudo concretar algo con la primera persona y cae en lo mismo. Y yo conozco a alguien que tiene 3 diferentes, imagínense, de experiencias distintas. Y uno dice, puya, es bien yuca en el sentido porque al final el problema no va a ser ella, van a ser los niños, pues, cuando ya estén creciendo. Y digo yo, si la primera vez fue ahí error de cálculo y se fueron a capela o qué sé yo, pues, de modo. Pero ya la segunda ya es como que ya tuviste una experiencia
Ya 350 nada es caro para tres oportunidades. Entonces, y puede ser así en muchos factores. La experiencia de decir es algo mal en la universidad porque no estudio y tengo que estudiar mejor, o sea, ahí ustedes van asociando las situaciones. Ahora, también por tradición, dice, que son las personas que transmiten a las generaciones venideras parte de su conocimiento que han obtenido en sus vidas para que no pasen por lo mismo y de repente pues puedan beneficiarse de algo sin tener que experimentarlo. Yo les decía en la mañana a los estudiantes que mi papá me dice, a veces cuando se enoja con mi mamá o discuten por algo, por una vez se enojó, nunca vayas a casarte con una vieja como tu nana, me dice. Era parte de la cólera que andaba, pues. Pero, ¿y por qué? Es que mira, cuando andábamos de novios, me hizo esto y esto y esto. Y si vos te dejas y te buscas una mujer igual, te va a ir igual. Sí. Y yo, bueno, hay que tener el buen tacto, ¿va? Pero como dicen, chivo fuera que trajéramos un trailer de 30 minutos para analizar a la persona. ¿Va? Pero imagínense en el noviazgo, todo es color de rosas. Todo es bonito, agarrado de la mano, besito aquí, besito allá. Lo yuca es cuando ya empezamos a convivir con esa persona. Más tiempo, que de repente no le guste que uno se levante tarde o que deje los zapatos tirados por allá o que coma más de lo normal, en fin. Eso puede ir cambiando. Pero tampoco quiere decir que no se case. El hecho de que a una persona le fue mal o no mucho es como que, ni modo. Es como que dijéramos hoy en día, ¿quiénes? Bueno, fuera de los que están casados, pero ¿quién se quiere casar aquí? Por ejemplo. Va, imagínense, no sé si en línea hay alguien. Dejamos de lado a los que ya tienen a las señoritas apellido de casada o los caballeros que ya estén casados, pero ¿quién se quisiera casar aquí? O prefieren unión libre, pues, porque te dicen unión libre es algo que no me ata en un papel y listo. Y no, eso no quiere decir tampoco que me quite el compromiso, pues uno simplemente dice que el papel no lo determina. Pero, y he visto, eso creo que no sé si fue en una clase acá, que hay gente que se impresiona ahora, hoy en día, escuchar a alguien que tenga una relación de noviazgo con alguien de 5 años o más. Y en una clase fue, me acuerdo, en la mañana de la primera semana, alguien dijo, yo tengo una relación de 3 o 4, y se le quedaron viendo. Y yo les pregunté, ¿qué pasó? Les impresiona ver hoy en día a alguien que dure tanto tiempo, les digo. Porque él cabal dijo que 3 años había durado con alguien y todos lo empezaron a ver extraño. Y digo yo, puede ser un cuestionamiento hoy en día, que nuestros padres duraron o han durado tanto tiempo por costumbre o por amor. Es como que va, ni modo, ya tenemos 2, 3 hijos, o ya está aquí dando guerra, ¿qué hago? O de verdad se quiere, uno nunca sabe. Entonces, pueden ser otras cuestiones de, mira, hijo, yo de tal cosa, o no la hagas de esta manera, o de repente también es como que, hijo, estudiase a alguien en la vida, porque va, imagínense, lastimosamente algunos de nuestros padres o abuelos no tuvieron a veces la chance de estudiar como lo estamos haciendo nosotros o lo hemos hecho. Pocos tienen su título universitario, otros no, porque ni modo, en el pueblo donde eran, antes y sacaron 90 grados. Algunos tuvieron que venir de sus pueblos a San Salvador para poder lograr algo. No, mi papá es un ejemplo, pues mi papá dice que allá en el pueblo le dijeron, va, mira, yo ya no puedo pagarte más. ¿Qué hizo él? Me dice, ahí vino el indito de Usulután a San Salvador y aquí él ya hizo su onda en la universidad y todo el rollo. Se graduó y logró ser profesional. Pero lastimosamente hay otros padres que no llegaron a tener esa chance. Quedaron con lo que vivieron desde niños y así. Entonces, en la tradición son cosas que nos comparten, que nos dicen, pero depende también la percepción o cómo nos lo digan. Porque al final si yo empezar a analizar y empezar a ver que no sea como mi mamá, alguna de ustedes, por ejemplo, y si se enoja de repente es como que, igual a mi mamá, ya no. Entonces creo yo que también hay cosas que sí debemos de tomar, que sean cosas de beneficio, pero volvemos al mismo punto. Es la percepción y cómo uno se involucra con la gente y así ve si convive o no, pues. O porque el hecho que a alguien le fue mal en un matrimonio, lo demás ya no sirva. O sea, algo que no sea bueno para los demás. Ahora, en la autoridad,
dice que mucho de este conocimiento es aceptado con base en la fuente que se da de fe o a esa verdad de quien la transmite, dándole la suficiente garantía para creerlo. Aquí depende, no sé si está lloviendo o no. Pues yo era el sordo, pero sí está suave, entenderé, ¿va? Okay. Entonces, ¿qué pasa en este punto? Yo les decía, igual más adelante lo vamos a discutir, pero por ejemplo, ¿qué tanto peso de valor le da a alguien, por ejemplo, lo que le dice un pastor o un padre? ¿O qué tanto peso le damos a lo que nos dice un político, por ejemplo? Porque creemos que es alguien que nos da palabras de aliento, de que nos va a solucionar algo, podemos confiar plenamente en ello, como dice, esa garantía de creerlo, ¿no? Yo siempre digo, los políticos en cuestiones de campaña abrazan a todo el mundo. Solo iban a comer al mercado y toman café en bote de mayonesa, se ponen sombrero, toman horchata de agua y charco, o sea, todo en ese tiempo. De después, ni se acuerdan. ¿Se acuerdan con los que hoy, los que están actualmente, que fueron a comprar al Génesis, que dice que ropa usada? Y la madre después empezó a hacer memes diciendo que a salar lo fueron, porque justo a los meses o a los días de esos lo cerraron. Empezaron a cerrar todos los Génesis. Pero digo yo, es bien tonto pensar de porque es como decirle, ustedes con ropa usada viven. Al menos yo lo percibí de esa manera, en decir que esa idea tienen del pueblo. Y entonces es como que hay puntos que yo les digo, no es que yo esté en contra, sino que al menos en ese punto de la política yo no creo en ninguno. Porque todo es llegar al poder y de ahí me olvidé de todo lo que he prometido. Y les digo yo en canción de mariachi, que se lo repito, vean la serie House of Cards. Es una serie de política y eso le abre los ojos a uno de entender todos los tramafases que pueden hacer en una plenaria o en una aprobación de leyes, cortinas de humo, todo eso. Uno aprende a entenderlo desde esa perspectiva. Entonces digo yo, no hay peor cosa que tenga un político que poner a Dios ante sus chabacanadas. Creo yo que no es malo creer en Dios, pero decir, de la mano de Dios vamos a gobernar. ¿No se acuerdan Mauricio Funes? Este será el libro que me va a guiar para el bien del país, con una Biblia en mano, el desgraciado. Imagínense, y todos los desmadres que hizo el baboso, creen que no es blasfemo el desgraciado. Con Biblia en mano, y prometo, juro, no me acuerdo cómo es que decía, que esta será mi guía para poder dirigir al país. No, qué hijo de madre más blasfemo y desgraciado, digo yo. Entonces, a veces damos ciertos valores por a veces la representación de la persona que podamos tener. En este caso, pues ni modo, a la policía o alguien de autoridad superior a nosotros, podemos ir viendo qué ondas. Pero hoy en día, pues ya, imagínense con ese régimen de excepción que hoy se llevan a cualquiera y no andan preguntando. Y a pesar de que podamos decir, no, yo no hago nada, pero ellos se pueden inventar algo y se lo llevan. Bueno, yo estuve así, como dice, casi que me hago de la sucazón, fíjense. Salí con mi mamá que quería que la llevara a un lugar. Pues ya llego a traer. Fuimos. Pasamos a una colonia que le habían dicho que vendían algo ahí. Y paramos. Colonia medio bonita, andábamos. La cosa es que nos bajamos, empezamos a ver las cosas que ella quería. Y se bajó una patrulla, pero al principio la patrulla yo para nada vi que se paró. Yo andaba en short, en tenis, así iba. Y se baja el policía y se nos va a poner, ay, madre, solo falta que me diga su teléfono y sus papeles. No, yo no tengo nada que ocultar, pero ya me la huelía, va. Y se quedó viendo. Y así va, tampoco iba a estar así que me está viendo, va. Esperando, dije, bueno, cuando me diga, por favor, caballero, su teléfono. Y no es que no hubiera todo mal encarado, pero como les digo, andaba en short, en Converse y en camisa, entonces como que todo así va. Entonces es como que después todavía le decimos, sí, eso que está viendo está bien bonito. Madre, dije, así todavía va, como que durmiendo a la presa antes de va. De ahí se hizo a un lado y empezó a hablar con una señora que estaba vendiendo ahí mismo como que megados o cosas así, y así. Y así mi mente, váyanse pues.
Váyase. Y le compró y la patrulla todavía se quedó parada ahí. Y nosotros viendo con mi mamá, y no te gusta y te viene nada. Todavía cuando vámonos, me dice, ya todavía así caminando, porque ya sentí que me decía, caballero, a tal cosa. Porque como en la situación en la que estamos, hoy uno no sabe, pues. Imagínense cómo le inventan cosas a las personas que se les han llevado arbitrariamente. Pero ni modo. Es decir, que el mensaje es la seguridad de los salvadoreños, pero a veces la realidad fuera es otra. Porque se llevan a gente a veces que no tiene nada que ver, es cierto. Llevan gente que va, si tiene el gran tatuaje aquí, el gran número, la grande letra, obvio, pues que hasta aquí la tienen y hasta donde no se les puede ver. Puede ser, pero hay gente que ni modo. Y es ahí donde se da el valor de juicio. Ay, que usted está a favor de, no es eso. Porque entre todo ese montón que han capturado, puede haber gente que no tenga nada que ver, pues. Entonces, muchas veces, la autoridad que nos puedan determinar puede hacer que sea un valor real o no. Pero, si así nos basamos en otra forma de adquirir el conocimiento, es a través de la experimentación científica. Que ya acá dice que interpretamos experimentos, evidencias, donde hemos aplicado el método científico y estos nos permiten discernir el conocimiento y determinar si esto es verdadero o falso y de igual forma adquirir los conocimientos sobre los resultados que obtenemos. Esta podemos decir que es la forma más factible para adquirir conocimiento. ¿Por qué razón? Porque empiezo a estudiar el fenómeno, a involucrarme en él, buscar orígenes, razones, formas de cómo puede irse desarrollando, y de ahí puedo pasar una encuesta y eso me ayuda a mí a tener una mejor valoración sobre él. Es como que dijéramos, ¿quién acá? Y eso lo pregunté en la mañana también, que también lo hago como una especie de medición. ¿Quién de acá ve televisión nacional? O sea, hablemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 19, 11 creo. Uy, no sé si me están viendo. A ver, ¿quién de acá consume televisión nacional? Tanto los que están presentes o los que están... espérenme, que tengo un problema acá con los que estamos en línea. Nadie. Va, imagínense, empezáramos un tema de investigación, es decir, la calidad de la televisión en El Salvador, según los estudiantes de la asignatura Métodos y Técnicas de Investigación de la Universidad Politécnica de El Salvador, sección 0. Está bien delimitado. Y empiezo ya a preguntarles, ¿quién ve Viva la Mañana? ¿O qué revista matutina es de su agrado? Que Viva la Mañana, que no sé qué, que no sé cuánto. No sirve. Pero, ¿a qué voy con esto? De acuerdo al experimento o a través del método científico, empezar a valorar ok, hoy sí ya, es que me había desconectado. Entonces, era como decir, el contenido no es bueno o malo, los noticieros del país, ustedes son buenos o no. Creo yo que hoy en día, con todo esto de la globalización, preferimos ver plataformas de streaming, es decir, Netflix, HBO, Amazon, en algunos casos de contenido, porque a veces ni en los canales de cable encontramos algo bueno. Las mismas películas repiten 3 canales a la vez. Y uno dice, va a buscar películas, nada, Rápido y Furioso, Kung Fu Panda, Shrek, y paramos, y así andamos. Entonces es como que, pero ¿qué es lo que me interesa saber? Las valoraciones que ustedes tienen a través de la experimentación y la información que yo adquiero. O alguien, por ejemplo, eso les preguntaba, ha estado en un focus group, o ha ido a alguno. Focus group. Aquí nadie, o a los que están conectados, ok. Sí, Julio sí. Dice que sí, Carlos también, vi que levantó la mano Josué, dígame Josué. No, eso era cuando hizo la pregunta sobre quién ve los canales nacionales. Ok, y en su percepción de los canales nacionales, ¿qué me cuenta?
Pues la verdad, el material que se ve pues en los canales nacionales es bien reducido. Si uno, por ejemplo, pone lo que es el canal 2, ¿verdad? Lo que ¿Eh? más ve, pues son telenovelas de las antiguas, no sé. En Ok, cambio, lo que dice el canal 4, a que se supone que es tradición en deporte, por lo menos que hay es eso, ¿verdad? A veces lo único que sí, hacen es repetir, más hoy que no hay ni liga nacional, ¿verdad? Nada de fútbol nacional, y pues ni se diga el fútbol internacional. Entonces sí. es bien limitado, pues, lo que ofrecen los canales nacionales. Sí, gracias, Josué. Lo que decía Josué es que ve cosas de que el Canal 2 dice novelas viejas. Lo que decía el Canal 4 tradición en deporte, y solo novelas. La apreciación que él nos decía. Y uno empieza a valorar el Canal 4, su eslogan, tradición en deportes. Solo tiene la Liga Alemana, creo, y nuestra gloriosa Premier League Monaco. Y de ahí, nada, Fórmula 1 y fútbol mexicano. De ahí creo que no da otro deporte. ¿Perdón? A veces da la vuelta de Tour de Francia, pero de ahí creo que poco más o nada. Entonces, ante las valoraciones que hacemos, es como que sí o no. Y entonces valorar, por ejemplo, en preguntas, ¿qué pesa más? Si el streaming o la televisión por cable, la televisión nacional, ni modo, hay gente que no puede pagar televisión por cable, le toca consumir eso. Pero el punto es que de acuerdo a los conocimientos, valoraciones que podamos tener, iba con el focus group. El focus group es, los que han ido, aquí dijeron algunos que sí, es como poner a prueba o preguntarnos sobre algo. Vamos a lanzar un nuevo producto, un jugo, por ejemplo, y les vamos a dar varios vasitos y ustedes determinan el sabor. ¿Qué le pareció el sabor? Ah, muy dulce. ¿Y qué le pareció a usted el de mango? No, muy amargo. Son como estudios de mercado que hacen para ver algunas percepciones o valores de algún producto o servicio y ver si se pueden lanzar o no al mercado o demostrarle a los demás. O sea, al menos es una idea que más o menos se maneja, no digamos lo que es concretamente así, pero productos de belleza, por ejemplo, las señoritas que le digan, mire, este nuevo, ¿qué? Shampoo o tratamiento para el cabello le va a servir, en fin, y ya empiezan las señoritas a aplicarse, va, dos que tres, va, uno de hombre que le deje medio tostado el pelo, en fin, eso. ¿Qué implica eso? Que a través de las valoraciones e investigaciones que le deja la gente pueden determinar qué cambios le pueden hacer al producto, por ejemplo, qué percepción ha tenido la gente y qué tanto puede impactar ya al momento de salir al mercado. Entonces es como que si nos va a gustar o no, porque al final uno consume, por ejemplo, algún tipo de producto, precio o la calidad que decíamos, si a mí me sirve tal cosa, yo se lo recomiendo. Y así vamos dándole. Pero también suele pasar, si nos vemos en ese punto de cuestiones de mercadeo, hay establecimientos o marcas que sin necesidad de publicidad se han mantenido con el tiempo. Veamos el ejemplo del famoso pollo bonanza. ¿Cuántos años tiene de existir el pollo bonanza? 50 quizá, o no sé si un poquito más. Y la gente, mire, vaya a probarlo, es bien rico. Vaya a velarle a uno los huesos, porque suele pasar que como es tan pequeño, la gente está comiendo y como que ya ve que ya lleva los últimos huesitos, ya están ahí. ¿Va? Y si tiene una así extra, ya le ponen la cartera, ya van haciendo los mareados. Le están velando a uno la comida, casi que le duele la espalda, pero quieras o no, el pollo es rico. Y supuestamente le preguntaron al señor, al dueño, que por qué no habría otras sucursales, y él dijo que perdería la calidad o el sabor que lo hacen ahí en el mismo local. Bueno, ahí uno puede percibir si tiene razón o no, dependiendo de la perspectiva que él tiene como comerciante. Pero nosotros con mis amigos le decíamos, si se lleva un par de hermanas que tiene aquí, porque solo señoras creo que tiene, que le preparen en otra sucursal, creo que no variaría mucho el sabor, ¿va? Pero depende del alcance. Entonces, en la experimentación científica vamos viendo eso. Otra forma en la que podemos ir adquiriendo el conocimiento dice que es el fruto inmediato de la experiencia que vivimos, lo transmitimos, lo organizamos y le damos forma
en lo que hemos vivido, lo aprendemos y esto nos ayuda en algunas situaciones a no repetir errores, a anticiparnos a otras situaciones o a la misma vez poderlo compartir con los demás. De cómo podemos ir viendo una percepción de ello, cómo lo manejamos, y eso nos ayuda al tener una experiencia, una base de poderlo explicar. Creo que no perderíamos el tiempo para decir algo. Acá va una página para que se apunten como lista de asistencia, por favor, y así ustedes la van a pasar. Va, imagínense, si le dijéramos a alguien acá de ustedes, o tanto en línea o acá presencial, ¿qué podemos hablar? Si alguien le dijera, por ejemplo, hablemos de la ansiedad, como lo hablábamos anteriormente, ¿creerían ustedes que lo pueden explicar así, sin tener alguna base teórica, por ejemplo? ¿O qué puede ser otra forma? Otro tema que podemos pensarlo, no sé, la parte de la ansiedad, puede ser otro factor. Imagínense que no solo decir aquí existen 2 pandillas en el país, es un fenómeno muy grande que tiene historia. Y eso viene, por eso dicen hijos de la guerra, que les dicen, ¿verdad? Que a raíz de todo eso empezó a surgir el problema, que los gobiernos anteriores dejaron establecerlas, pero es que es algo que está fuera del alcance independientemente de quien llegue, a mi ver, pues. Porque al final todos los gobiernos han negociado con ellos. El problema es que, como dicen, más les das, más quieren. Y llega un punto en que eso se vuelve insostenible, pues. Entonces es como que es bien difícil. Pero al punto es que si le hablamos de un tema X, vaya, hablemos en general, si no son de ingeniería, y me hablen de ecuaciones numéricas, ¿lo harían, por ejemplo? Al no tener una facultad teórica, quizás pueden ser buenos en los números, pero si no fuera el caso, ¿cómo lo explicamos? O alguien que no es, por ejemplo, de ingeniería, ¿cómo saber las cosas de los suelos? No sé qué es lo que miran, perdón mi ignorancia en ese punto, pero ¿cómo poderle explicar a alguien de ciencias jurídicas o de mercadeo algo sobre eso? Entonces, necesitamos tener una base, como decíamos, la percepción de ello y manejarlo y entenderlo para que lo vayamos conociendo. Aquí hay una diferencia entre conocer y saber. Entonces, conocer dice que es obtener un resultado del conocimiento incorporando una vivencia, ya sea en nuestra memoria o algo que hemos vivido. Conocemos algo cuando lo experimentamos nuevamente o cuando lo referimos como parte de los recuerdos que tenemos sobre él. Si hago esto, sé que me va a pasar X cosa. Entre una situación que tenga una acción, una reacción, pero si sé que vengo tarde, pues no voy a entrar a clase, si fuera el caso. Si llego tarde a mi trabajo, me van a descontar. Si no hago una tarea, pues me va a bajar nota o no la voy a obtener. O sea, estoy conociendo que si hice algo malo y lo vuelvo a repetir, esa es la parte de saber conocer alguna situación. Ahora vemos una diferencia con saber. Igual, si no la han copiado, ya me regreso. Dice, sabemos algo cuando no solo lo conocemos, sino que lo explicamos detalladamente, saber las razones del por qué ocurre, explicar lo bueno y lo malo, y cosas más profundas del fenómeno. Es lo que hablábamos en la pregunta, es decir, si yo voy a hablar de ecuaciones matemáticas y solo conozco algo un poco, es decir, medio sé, pero si yo sé, o más bien lo que yo conozco, pero si yo sé, voy a desarrollar el ejercicio sin ningún problema. Lo puedo explicar y decir, vaya, miren, las variables acá, que la incógnita, que la X y tal cosa. Como ustedes ya tienen un dominio, saben de lo que hablan, no va a tener algún tipo de dificultad al momento de expresar o exponer algo. Y eso lo hablamos en un nivel general de todo. Porque hay gente que pasa, cuando ustedes llevaron redacción, ya sea si la pudieron haber cursado conmigo con algún otro docente, es como que conozco un tema, pero me puedo cohibir
el estar frente a la gente. Entonces, el miedo escénico puede hacer de que a mí se me olviden las cosas, a pesar de que yo sea un experto en ello, o tener un dominio sobre el tema. Entonces, en ese punto de saber, juegan muchas cosas de cómo poderlo manejar, de saber, por ejemplo, explicarlo como dice detalladamente y que al explicarlo la gente lo comprenda. Pues saber sobre un tema y usar las palabras adecuadas para que la gente lo comprenda y no dejar tantas dudas al respecto. Y aparte de ello, también la confianza, como decíamos en las formas anteriores, de la certeza de que yo puedo dar sobre algo que estoy hablando. Porque es como que les diga, miren, por favor, no beban, las bebidas alcohólicas dañan su vida y yo soy un gran bolo. Entonces es como que contradiciéndome las cosas. ¿Y a qué voy con esto? Que al ver que yo puedo ser un gran borracho y les digo no consuman alcohol, pierdo un valor sobre lo que yo estoy hablando. Porque estoy diciéndoles una cosa, pero estoy contradiciéndome en otra. Entonces mi juicio de valor o de propiedad al hablar sobre algo pierde validez. Entonces llegamos a un punto de que conocemos algo cuando lo hemos vivido o lo empezamos a conocer de manera superficial, que vemos cómo puede ir cambiando una situación, pero el saber cómo lo dice es algo mucho más detallado y más profundo. Entonces, vamos viendo las diferencias entre saber y conocer. ¿Hay alguna duda en la relación de estos puntos? De saber y de conocer. Ok, vamos a llegar a un punto ahorita donde nos vamos a cuestionar muchas cosas, que es una lucha constante entre la ciencia y la religión, o lo religioso. Y ustedes saben que la ciencia siempre ha buscado explicar la verdad o el porqué de las cosas. Y religiosamente se nos ha dicho que las cosas suceden por milagros, porque alguien vino y lo hizo. Entonces, de nuestras perspectivas puede variar mucho. Y yo lo comentaba en la mañana, que yo no estoy en contra, por ejemplo, de creer en Dios. Pero nos han condicionado en nuestra vida de que debemos de depender, no sé si decirlo de esa manera, o demostrar respeto a un ser superior. Porque imagínense, ustedes ven en Asia tienen a Buda o tienen a Alá, nosotros tenemos a Dios como tal. Recuerden que nuestra religión católica fue impuesta, no es una religión propia de nosotros. Es como que al momento de la colonización, vaya, adórenme estas imágenes y a partir de ahí pónganmele respeto y obediencia, o qué se le puede decir a la imagen de la Virgen. ¿Perdón? Es que en ese punto son bastantes cosas cuestionables, porque imagínense, si hablamos del Apocalipsis que dice que vino la carroza de fuego y todo el rollo, y quien quita, a lo mejor pudo haber sido un meteorito, que pudieron ver el destello en ese momento. Cuando explican lo de la inundación del arca de Noé, por ejemplo, que fue un castigo porque vivíamos en pecado, creo, y quien quita fue una lluvia constante y hubo una inundación. Eso es lo que va buscando la ciencia, de repente, de explicar esos fenómenos. Yo digo, se supone que bíblicamente nos han dicho que Dios hizo el mundo en 7 días, ¿verdad? Pero en mi percepción es que entre esos 7 días pasaron tantas cosas para que le demos lugar al menos a los dinosaurios y a todas esas cosas. ¿Cómo podemos explicarnos que los dinosaurios existieron hace 5.000 millones de años? ¿Y en qué cabida de esa explicación le damos chance o entrada a ellos? Y no estoy cuestionando que Dios no exista. Hablo de cómo explicar los fenómenos, pues. O vámonos a algo más chollado. Les decía en la mañana, ver en ese punto cómo las personas hicieron las pirámides o cosas así en la época precolombina, todo eso más atrás. Tener esa, exacto, a ese punto quería llegar, que el punto de tener una exactitud, de poder hacer los cortes de las piedras, o como uno puede decir que subieron tantas rocas a las montañas,
Y yo digo, pues los extraterrestres, aunque uno puede decir que no va. Pero imagínense, chollado o no, yo soy alguien que piensa en la existencia de los extraterrestres. Y soy alguien que piensa que nosotros somos sus conejillos de indias, a ver cómo nos reventamos entre todos aquí. Esa es mi percepción, al menos. Es decir, experimentan con nosotros, porque imagínense, la naturaleza humana es hacernos pedazos. Hacen guerra por todo y para todo. ¿Por qué no buscar una convivencia en común? No, aquí es pelearme por esto y por lo otro. Y uno puede decir, ¿por qué nuestro cerebro creo que dicen que solo utilizamos el 10% y por qué no lo utilizamos todo? ¿Cuál es esa limitante de decir, ¿por qué no usarlo por completo? O vámonos mucho más allá, ¿vale? Si nos morimos, nos han dicho que nos vamos a ir al cielo o al infierno. Pero, ¿sabemos eso o no? Nadie ha vuelto de la muerte para decir, sí, mire, yo estuve allá en el Chimbulero, sí, mire, yo estuve allá con San Pedro. Nadie nos ha dicho eso. Pero tenemos una idea que nos han impuesto de que así es. Y aparte, imagínense, más chollado todavía, de los extraterrestres, yo creo en la reencarnación. Porque yo cuando dicen el famoso túnel de luz, siento que es ya tu refil de vida en otra etapa que vas a vivir. Porque una vez yo eso les decía en la mañana, que una vez le pregunté a un pastor evangélico y le digo, mire, pastor, se dice que cuando sea el rapto de la iglesia va a venir Jesús o Dios a llevarse a los que creyeron en él y que en un abrir y cerrar de ojos se los va a llevar. Perfecto. Pero mi cuestionamiento es el siguiente. Si empezamos a ver desde la creación hasta la fecha, ¿cuántas vidas han existido a lo largo de todo ese tiempo? Nosotros llevamos una cuenta en el calendario después de Cristo. Vemos los años antes de Cristo y quizá mucho más allá. ¿Cuántas personas? O decir, por ejemplo, nuestros antepasados acá, como dice aquí su compañero, que adoraban a Tlaloc, a la serpiente, al sol. Gracias. ¿Qué conocimiento tenían ellos sobre Dios, por ejemplo? Entonces, esas son cuestiones que uno se queda pensativo. Y uno dice, no es que uno dude de Dios, sino que son cuestionamientos que uno se hace. Entonces me dice, sí, me dice, a toda esa gente se va a llevar. Y le pregunté, pero mire, si la gente antes no tenía una adoración a un Dios como tal, le digo, pero se los va a llevar todos, me dice. Y ya no quise insistirle porque quizá podía pensar que lo hacía de una mala manera, pero simplemente era una duda que a mí me nació al respecto. Entonces es como que por esa forma que yo digo que creo en la reencarnación para no saturar de almas. Digo yo, es una teoría tonta y estúpida de mi parte, pero digo yo, aparte de ello, creo yo que hay cosas que nos gustan o habilidades que desarrollamos que pueden ser recuerdos de vidas anteriores. Así lo percibo. Pues imagínense lo chollado y lo fumado que puedo estar en algunos sentidos. Pero es como yo puedo asociar algunas cosas de cómo las vivimos. Hay una película que no sé, es que se me ha ido el nombre, igual se la recomendé cuando estuvieron en el Inter. Sale Paul Walker y no me acuerdo quién más, que supuestamente es cosa de recuerdos de vidas pasadas que uno va teniendo. Se me ha ido. Ahorita quiero ver si lo puedo buscar. Pero algo así es la temática. Me interesa, como dice el meme, me sirve. Y la empecé a ver. No es así de la gran onda, pues, pero el punto es que uno puede empezar a asociar muchas cosas y uno dice, ¿será cierto o no? ¿O qué tanto peso tiene película Mark Wahlberg, vida pasada, lo pone? ¿Perdón? No. ¿Perdón? No. Infinite se llama. Infinite se llama. Vaya, pero la película no es la gran onda. Yo soy alguien, por ejemplo, que cuando ve películas veo la valoración, pero a veces la valoración es engañosa. Pero la película no está tan bien valorada, tiene 4.5, pero sí tiene una historia más o menos similar a eso. Entonces digo yo, a uno a veces le cuestiona las formas de pensar y no por eso quiere decir que uno no cree en Dios. Imagínense, yo estudié en un colegio religioso, 2 colegios religiosos, tanto católico y evangélico.
tuve las dos caras de la moneda en mi preparación. Entonces era como que, me acuerdo, les decía yo a los muchachos en la mañana, que tenía como 12 años, va, no escuchan rock. AC/DC significa anticristo, muerte de Cristo, y esa música es del diablo. Miren, Ozzy Osbourne, si escuchan la canción al revés, dice el diablo, no sé qué, de Queen también. Va, imagínense. Que uno con 10, 12 años iba a cuestionar eso. Como, vaya, está bien, va. Ya más grande, en bachillerato, era como que nos confesaban porque era católico. Yo al padre le fui sincero, mire padre, yo nunca me he confesado, realmente no sé cómo es el protocolo. No, no te preocupes, me dice. Pues sí, lo digo con respeto, pues, no lo digo de mala manera. Pues él tenía su costumbre, que ya lastimosamente falleció, tenía la costumbre de pintar. Se ponía, no te preocupes, me dice, sentate o acostate como te sientas mejor, me dice. Y empieza él, ¿has pecado, hijo mío? Pues sí, padre. ¿Has cometido algún tipo de blasfemia ante tus compañeros? Sí, padre. ¿Has deseado a la mujer de tu prójimo? Sí, padre. Va, después de todas las preguntas que me pudiera haber hecho, va, te vas a la capilla, vas a orar 10 Padres Nuestros, 10 de María y reflexionar sobre tu vida. Va, pero, y hoy grande digo yo, ¿cómo es posible que por confesarme con un padre se supone que mis pecados se borran en ese momento? Si al darme la vuelta, pues pensar, no, me viejo loco, ya volví a pecar. Pero bueno, viéndolo desde ese punto de vista, sí es bien complicado, licenciado, porque, o sea, bíblicamente el único que te puede perdonar los pecados es Jesús. Cuando la Biblia se refiere al hecho de que vayas y confeses tus pecados, ¿sí? Se refiere al hecho de que, o por decirlo así, es lo que me está diciendo ahorita Carlos. O otra persona esté consciente de que vos estás fallando en eso, pero que necesitas ayuda. No claro. El hecho que se lo va a divulgar a media iglesia para que pues, te sientas mal. O sea, sí, porque en realidad no te pueden expiar las culpas ni los pecados, porque lo único que te puede expiar la culpa o el pecado es Jesús, según la creencia, ¿no? Exacto. Gracias, Carlos. Lo que me explica Carlos acá es como que es un canal, lo que él da a entender es como que el Padre es un canal para lograr el perdón con Dios por nuestras actitudes. No sé si lo entiendo así, es de esa perspectiva, Carlos, o como lo estoy explicando yo ahorita. No. O sea, un padre tampoco es un canal, porque en realidad yo sé, pero como es una persona que, por decirlo así, tanto en la Iglesia Católica como en la cristiana se podría considerar una persona que supuestamente tiene una mayor o una mejor relación, que es como exacto. La gente lo percibe, con Dios. Pero lo que dice la Biblia en realidad es que id y confesad tus pecados, pero se refiere a Dios muchas veces, no tanto claro, a las personas. No a una persona, cuando exacto. se refiere a que vayas y se lo digas al anciano, se refiere a que, o sea, ok, la persona está consciente que pecó y que necesita ayuda, pero no el hecho de que el padre o el anciano o lo que sea de las iglesias va a expiarle la culpa o el pecado. Okay. Eso no es así, en realidad eso está en la Biblia y tanto en la cristiana como en la católica, para que la persona a la cual el creyente decida ir y confesarle lo que él hizo o no ha hecho, según la creencia cristiana o católica, es para recibir una especie de ayuda, para que la persona oren o recen por él, no sé. Entonces, va más dirigido en ese sentido. Porque generalmente toman como se toma como que si el pastor oró por mí, vaya chévere, ya estuvo, ya me libré. No, o sea, porque entiendo yo que una religión o tener una fe significa creer en ese ideal, y aparte de eso seguir las normas o demás cosas que hay, pero la Biblia en sí, si uno se pone a leer la Biblia, no habla de muchas cosas que comúnmente escuchamos. Sí. O las malinterpretamos. Okay. Gracias, Carlos. Sí, ahí Carlos habla de la expresión de culpa, de pecados y todo lo demás.
Y como les digo, cada quien, de acuerdo a cómo estudia o se acerca, tiene percepciones diferentes. Es como, quizás no tengo un conocimiento tan pleno de la palabra como quizá Carlos pueda fundamentarlo, y está bien, es válido, pero es como que dijera también, es mi perspectiva decir, cuando nos morimos creo que depende de nuestras acciones, es como que si determinamos si nos vamos a ir al cielo o al infierno. Creo yo, así lo percibo yo. Ahora digo yo, ¿qué tanto será decir que le vamos a rezar para que su alma encuentre el camino? Entonces digo yo, también no mucho. Pero como hay bases religiosas que sí lo hacen, entonces, ¿qué puede decir? Que tiene un significado el rezar por alguien, que encuentre la paz o que encuentre el camino a Dios, está bien. Pero hay cosas que de repente, por eso digo, no es jugar con la fe de nadie ni sus creencias, pero a veces que hay cosas que las hemos asimilado por fe o por creencia. Y es bien difícil porque a veces el punto, y creo que llegamos al punto de tomar una forma de, ¿cómo les puedo explicar? De autoridad, lo que dice un padre o un pastor, y es alguien terrenal como nosotros, y pecador y todo el rollo. Como él dice, es una forma de reconocer nuestros pecados, perfecto, pero el punto es como que digamos, ¿por qué puede haber una explicación que quizá yo no he leído, pero por qué, por ejemplo, el Vaticano oculta libros de la Biblia? ¿Será que quieren que solo sepamos algo o creen que no es necesario? En fin, pueden haber muchas cosas. Pero el punto es que entre hablar o no de la religión, no estamos hablando de que la religión no sirva o la parte de eso, sino más bien que la ciencia trata de explicar las razones del por qué pasó todo eso. Si vemos la teoría de la creación, se dice que es el Big Bang, que los polvos del espacio y se creó todo el universo. Después vemos la parte religiosa, Dios creó los cielos y la tierra y Él nos fue haciendo a su imagen y semejanza. Entonces, la ciencia lo que va buscando es tratar de explicar con fundamentos o con datos o comprobar el porqué, el origen de esas cosas. Creo yo que por eso dice que los científicos no creen en Dios o son ateos para no darle cabida a todo eso, pero hay cuestionamientos que uno se queda pensando. Imagínense cuando uno dice, creo que todos hemos pensado, ¿y si nos morimos? ¿Qué va a ser de nosotros? Como que nuestra mente seguirá deambulando o de verdad existirá otra parte, otra dimensión, o simplemente ya nuestra vida, nuestra existencia, ahí murió. Nos morimos y todo lo que tenemos aquí valió chongueta y ya. Creo que es tan simple como verlo desde esa perspectiva. En cambio, la ciencia lo que busca es eso, ¿verdad? Demostrar el porqué de las cosas con datos, con investigaciones, y es algo que realmente siempre ha sido bien difícil. Y yo por eso digo, aquí en este punto se respetan los pensamientos de todos, porque todos tenemos perspectivas diferentes. Y entonces no vamos a decir, no, porque usted no cree en Dios, eso es gran blasfemo. A veces hay gente que se engaña creyendo que hablando de Dios puede cambiar su personalidad, y a veces no es así, ¿va? Imagínense en las redes sociales cuánta gente comparte versículos y todo el rollo más por llamar la atención y no porque vive el cristianismo como tal. Sí, creo que ser buena persona determina más cómo es la actitud con cada uno de nosotros al convivir, que no le falte el respeto, que sí comparta, y quizá en este caso, como dicen sus compañeros, respetar los mandamientos o las leyes que podamos ir teniendo. Entonces, ante todo eso. Así que vamos a ir viendo la forma de cómo va dándose eso, y nosotros vamos determinando que puede ir teniendo más valor de juicio. Entonces, si vamos dejando de lado todos los conocimientos empíricos, teóricos, que hemos visto así adquiriéndolos de la nada o sin una fundamentación, llegamos al punto del conocimiento científico. En esta razón, como dice, vamos buscando nuevas maneras de conocimiento, y ante esto lo llamamos investigación, que busca explicar cada cosa o hecho que sucede alrededor nuestro, determinando los principios o procedimientos y explicaciones que nos hagan entenderlo mejor. Aquí ya no es lo que yo creo, lo que a mí me contaron, lo que yo supongo, sino que ya en un punto de investigación es
plantearme un tema, cuando yo me lo planteo, delimitarlo, de saber quiénes van a ser mi objeto de estudio, por ejemplo, y con base a eso, a veces determinar la línea de investigación que yo pueda tener. Recuerden que un problema o un fenómeno tiene muchas variables, pero dependerá de nosotros si lo vamos a conocer o a investigar por completo, o nos vamos a ir derivando a ciertas ramas del fenómeno como tal. Imagínense el desarrollo del COVID, cómo lo fueron investigando. Tantos experimentos de medicamentos que nos ayudaban, y aparte de eso se contradecía la gente con lo natural. No, que tome jengibre, que tome manzanilla, que tome limón. Imagínense, ¿se acuerdan? ¿Va? Que todo se acabó todo, ¿vale? Siempre el primer día de clase. Se acabó la acetaminofén, se acabó el alcohol, se acabó el jengibre. ¿Qué otra cosa? La vitamina C. Y era porque poco a poco, ¿qué pasaba en ese momento? Era un fenómeno que empezábamos a conocer y no teníamos hasta cierto punto una explicación concreta de todo, porque todavía era objeto de estudio. Imagínense, pues las vacunas todavía eran como una forma de prueba. Y aún así nos vacunamos. O sea, algunos si no lo han hecho, bueno, ya, forma de cada quien, pero acá nosotros en este caso es como que tienen que vacunarse. Ni modo. Era lo que el cuerpo respondiera. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hay mucha gente que después de cuando se puso la tercera, empezó a decir que les empezó a dar taquicardia, que les empezó a doler las piernas o las articulaciones. Empezaron a surgir muchos temas en ese punto. Y entonces es como que uno ya empieza a cuestionar si será que me están poniendo algo bueno, porque al final no tenemos certeza de qué dianche nos han metido al cuerpo. Que quizá nos ha apaleado un poco, puede ser, porque yo puedo decirles, hasta cierto punto, desde que tenemos todo esto, nunca me ha dado algo de calentura que me haya doblado en una cama. Que he tenido gripe, así como fue la primera semana, cuando vinimos a clase, pero no ha sido algo tan grave o mayor, es de decir, puya, me duele el cuerpo o algo. Y hay gente que ha quedado secuelas bien graves del COVID, y les cuesta respirar, les ha quedado algo en el corazón, en fin. El punto es que cuando ya empezamos a investigar el fenómeno, en ese punto el COVID fue algo que fueron empezando a conocer a medida y van dando muchas cosas. ¿Se acuerdan cuando compraron, no me acuerdo, un medicamento que después dijeron que les daba trombosis o algo, o convulsiones a la gente, y que el gobierno había dicho que las había comprado? No me acuerdo cuál era el medicamento. Pero ya después, ni modo, ya no lo aplicaron porque dijeron que provocaba esos como efectos secundarios en la gente. Después fuimos viendo otras cuestiones, a llegar al punto de las vacunas ya fue bajando un poco, pero vamos a otra perspectiva, que así como el COVID le daba a muchas personas, también yo no sé si me daba y fui asintomático en algún punto y no sentí nada. Yo puedo estar engañando y diciéndome nunca me dio. Y a lo mejor no me dio fiebre, pero sí me dio la tos, el dolor de garganta y así. Entonces, ¿a qué vamos? Que tenemos que tener ya una facultad científica para poder explicar el origen. Vamos a ver el otro punto. Hoy con esto de la fiebre del simio. Hay gente que dice que se da como por el COVID, el contacto así. Otros dicen que no. Alguien me estaba diciendo que es por si tomamos del mismo vaso, por ejemplo, o si yo le diera un beso a alguien. Y hay gente que dice que no, es como el mismo contacto con el COVID, para que si le llega algo de saliva o tos o algo, no sé. Realmente ya empiezan a teorizar muchas cosas y empezamos a investigar al respecto. Pero vi una publicación que dice que el gobierno ya va a comprar vacunas para ello. Y alguien me dice, mira, ten en cuenta que esto ya ha existido antes, no es una enfermedad nueva, pero que hoy en día, si lo vemos desde una forma más conspirativa, es como que, vaya, ya se dieron gusto con el COVID y que venga el mono y todas las alteraciones que hay en la piel. Y entonces es como que me dice, ¿quién quita hoy si la vacuna sirva o no? Y es bien difícil porque
la gente acá no se cuida. Si, digamos, imagínense todo el montón de gente que se murió, que no conocemos de forma oficial, porque en el tiempo de la cuarentena murió muchas personas, y creo que ustedes lo pueden demostrar con gente conocidos, o lastimosamente con familiares que murió por esa razón. Que quizá, y no me creo eso, que solo se murieron, por ejemplo, 8,000. Ha muerto mucha más gente, lastimosamente. Pero hay muchos factores que juegan en este punto de la cultura que tenemos, la forma en cómo nos cuidamos, si de verdad yo me protejo para evitar esto, si me lavaba las manos. Pues imagínense, en un principio, ¿se acuerdan que hasta la ropa nos quitábamos y nos íbamos a bañar? Cuando salíamos al súper, que nos tocaba por el número de DUI, pues, y era como que, ay, chuloneame y a lavar. Después fuimos bajando la guardia poco a poco. Nos fuimos acomodando y a vivir y aprender a vivir con eso. Pero es algo que en algún momento, a través del conocimiento científico, empezamos a explorarlo, a conocerlo, y como lo dice, es un conocimiento mucho más profundo, se basa en la observación sistemática de una realidad, en la medición que podamos ir teniendo, y en el análisis de varias propiedades y características, y esto nos da la chance de poder elaborar hipótesis y a través de esas hipótesis buscar su comprobación en posibles alternativas de acción o respuestas que podamos tener. Las hipótesis son posibles, ¿qué podemos decir? Explicaciones o conclusiones sobre lo que podemos ir investigando. A medida que la investigación va avanzando y nos va dando diferentes datos o hallazgos, podemos ir viendo si está bien planteado o no, o si se puede comprobar. Pero dependerá también nosotros desde el punto de vista de cómo lo abordamos. Decimos, no está malo, decíamos, tener una base teórica, pero ¿qué tanto yo voy a usar eso como respaldo para que yo vaya guiándome en la investigación que voy a desarrollar? Porque si yo digo, sí, el COVID se da por el contacto de las personas y toser y bla, 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 porque lo leí en un folleto y eso lo paso yo, ¿y qué investigué entonces? Nada. Cuando empezamos a aplicar ya el conocimiento científico es eso, ¿verdad? Involucrarme, sacar datos, experimentos, y yo sacar conclusiones también de ello. Por esa razón, cuando ustedes han desarrollado una investigación, es investigar, valga la redundancia, sobre el tema y la facultad, no así como les contaba la investigación de bachillerato que hice, ¿verdad? Que copiar, pegar y ahí murió. No sé si les conté eso a ustedes, de la brujería, el ocultismo, y los niños que sabían de eso, nada, porque era un tema que sonaba chivo, ya, para que no tenga el cartón de bachillerato, juegue. Pero no teníamos una base ante eso. Pero nos pasaron por lástima, quién sabe, si no por obra y gracia puedo ser bachillerato, no lo sé. Pero el punto es ese, que si no teníamos la capacidad de poder afrontar o abarcar un fenómeno, nos podemos ir quedando cortos en ese sentido. Por esas razones digo, conozcan el fenómeno de estudiar, todo lo que tenemos en nuestro alrededor, pues es objeto de estudio, llama la atención, no es malo cuestionarse a nuestras cosas y depende de nosotros que tanto investigamos al respecto. No quedarnos con una primera explicación o con una simple teoría. Cada cosa puede tener una, dos, tres explicaciones u otras variables que nos puedan expandir mucho más el conocimiento y a la misma vez el entendimiento de ello. Ahora, dependerá de nosotros qué es la línea a seguir o cómo yo lo voy a ir condicionando. Así que, ante esto, pues, vamos a ir casi que terminando acá porque, quiero ver, sí, igual ya nos vamos a quedar, ya no nos abunda. Importante, como les decía, pues, estamos en la espera de que se incluyan más estudiantes, así como los que tuvimos hoy primer día. Los porcentajes, ya al menos ya saber que voy a trabajar un decir con 50 para todo el ciclo, porque ahorita podemos tener 40 y tantos, pero como estamos en periodo de inscripción, pues no hay un número exacto todavía de cuántos vamos a tener a cabalidad en el ciclo. Recuerden siempre, correo institucional, aula virtual,
grupo de WhatsApp para cualquier tipo de anuncio o información que podamos tener. Creo yo que no hay mayores detalles que dar, solo agradecerles a quienes se conectaron, a ustedes que están acá presentes. Adelante, Ricardo. Solo una consulta, Dígame. la presentación. Aquí Ricardo me está preguntando con la presentación. Lo que yo hago usualmente antes del examen, les subo un resumen de lo que hemos visto en el registro. Hago una compilación de todas las clases y se los comparto. Así que no suelo hacer por cada clase, sino que justo ya antes del examen yo les comparto un resumen ante eso. Así que, si no hay otra pregunta, gracias por haberse conectado. Ustedes, gracias por venir, muchachos. Estamos en comunicación. Cuídense y feliz noche. Bueno. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Odali, William. Gracias, buenas noches, ingeniero. Perdón, Carlos. Gracias, buenas noches, licenciado. Buenas noches, Carlos, gracias. Buenas. Buenas noches, Idalia, Daisy también. Buenas noches, cuídense. Buenas noches, Samuel. Buenas noches, Milagro. Josué, igual, buenas noches. Un gusto, cuídense, feliz noche. Gracias.